Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. Un gusto saludarlos en un nuevo jueves, en el capítulo 28 de Gomstocks. Ojalá, y hoy les tenemos un capítulo distinto porque es nuestro primer capítulo en vivo y en persona, y ojalá sea el primero de muchos más en este formato para que sigamos creciendo. Y hoy estamos de manteles largos porque estamos en el Consulado de México en Boston, grabando con nada más y nada menos que con el cónsul general Alberto Fierro, el mandamás de nuestro país en esta bella ciudad. ¿Cómo estás, Alberto? Un placer estar contigo este bello día. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la invitación a participar en tu podcast. Encantado. No, hombre, a ti fue... Cuando te vi en Harvard, te había visto desde la mañana y yo estuve ahí todo el día, pero al final dije, ¿será? ¿No será? Y estaba con una amiga y me dijo, ya, pregúntale qué pierdes. Si no es, no lo vas a volver a ver. Y afortunadamente sí fuiste. Y me gustaría empezar que nos contaras un poquito de ti. ¿Quién es Alberto Fierro? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, son muchas historias. La de una persona... Tengo 65 años, entonces tengo ya una buena rodada. Nací en la Ciudad de México, soy el segundo de 5 hijos de una clase media. Mi papá era un profesionista que trabajaba para una compañía americana. Mi mamá posteriormente trabajó en una escuela y en el Colegio de México. Estudié en colegio religioso de puros hombres, lo cual para mí fue un horror. O sea, tuve 2 años en Estados Unidos, en Wilmington, Delaware, porque mandaron a mi papá ahí, que sí fueron el primero y segundo de primaria, que fue padrísimo, porque era una escuela mixta y me sentía en casa. Y tenía muchos amigos. Entonces, volver a México, a colegio de puros hombres, 60 niños, yo era un número. Y además nos cambiaban cada año, entonces ya que te hacías de amigos, al año siguiente te cambiaban. Empezabas de cero. Primaria, secundaria y prepa para mí fue un horror. Como yo creo que yo sabía inconscientemente que era gay, entonces era muy especial. Pero me salvó mi inteligencia, entonces siempre logré venderla a los malos, entonces los malos me protegieron, entonces no me fue mal. Y luego a la hora me iba a ir a estudiar a Francia un año y ir más bien a trabajar. Y se cayó porque hubo una huelga general en Francia. Entonces mi papá me dijo, pues tienes que hacer algo. Yo iba a entrar al Colegio de México a estudiar internacionales, pero no habría el año en que yo acabé prepa. Habría un año sí y uno no. Por eso me iba a ir un año fuera. Entonces dije, bueno, pues estudiaré donde están la mayoría de mis amigos, que era en la Ibero. Y sí, en la cola para registrarme. Estuve en de Tin Marín de Doping. entre sociología, historia, antropología, economía. No había relaciones internacionales ahí. Y pues salió sociología y me gustó mucho y es una formación. Yo también creo que a lo mejor debía haber sido abogado porque es una formación muy general para la vida, pero la formación que tuve en sociología en aquella época, que aún siendo la Ibero era un buen porcentaje de educación marxista, pero también conocimos todas las otras líneas de interpretación, lo cual hizo una formación muy completa. Y sí, al día 2 de haber entrado a la universidad, volví a ser muy, muy, muy feliz. Sí, porque en especial sociología, por ejemplo, en Estados Unidos es mucha gente primero estudia sociología y luego ya se va a la escuela de leyes, cosa que no pasa en México. En México es una u otra. Y también algo que me apasionó viendo su currículum es que tiene una maestría en Georgetown de historia latinoamericana y vi que en su currículum siempre ha estado muy apegado a ella, a la historia no solo de Latinoamérica y de México, sino del mundo y a la cultura de nuestro país. ¿Dónde nace esa pasión por la historia? Porque la historia de toda Latinoamérica es una historia muy rica, no solo en nuestro país, sino si te vas más abajo están los incas y así te puedes seguir. Pero ¿dónde nace esa pasión por la historia? Fui siempre un gran lector. Leía muchísimo. Por ejemplo, sí,
a veces salíamos en carretera toda la familia a Ciudad Victoria, por ejemplo, que era de donde era mi papá, y eran 10 horas de camino y yo me echaba las 10 horas leyendo, no para, y leí muchas novelas históricas. Entonces, desde la prepa ya, por eso dudé si estudiar o no historia. Y la maestría, empecé la maestría en la Ibero cuando fui profesor ahí. La terminé y necesitaba escribir mi tesis. Y ya estando en Washington como diplomático, buscando un mentor para mi tesis, el director de historia de Georgetown me invitó a hacer el doctorado con él, el profesor, ahorita me viene el nombre. Y entonces hice el doctorado. No me doctoré porque no escribí la tesis, pero hice el doctorado y con eso me dieron el título de maestría. Y ¿por qué me interesó? Pues porque he sido siempre un apasionado de la cultura de México. Desde la prepa me veía yo como agregado cultural. Leí una novela en la prepa de un agregado cultural europeo en la posguerra, y desde entonces se me metió la cosa de yo quiero representar a México en el exterior por su cultura, y la cultura y la historia pues van de la mano. Entonces me regalé la maestría y el doctorado porque ya era diplomático, no me daban nada en Cancillería, me daban 1 o 2 puntos para mi ascenso, pero lo hice por placer. Okay. El placer de conocer otras, la historia de otros países. En mi caso, por ejemplo, me interesó mucho el siglo XIX, en el periodo entre las 2 guerras con Francia y con Estados Unidos, porque creo que es el origen de nuestra identidad. Y entonces aprendí mucho también de la historia de Estados Unidos y de la historia europea. Ok. ¿Y cómo fue tu llegada a Relaciones Exteriores? Porque, o sea, ¿cómo alguien entra a este tipo de trabajos? Porque vi que usted pidió un trabajo y no se lo dieron. Bueno, pidió un trabajo que no se imaginaba que se le iban a dar y un año después ya estaba ahí. ¿Cuál era ese trabajo? Trabajé 6 años en un programa precioso de bibliotecas públicas, cuando se abrieron las primeras 3,000 bibliotecas públicas en los 1,500, no, todos los municipios con más de 1,500 habitantes. Entonces tuve 6 años ahí promoviendo que los mexicanos fueran a las bibliotecas a través de la cultura. Tuve un programa presidencial maravilloso. Entonces éramos un grupo de 50 chavos que nos creíamos que íbamos a cambiar el mundo a través de la promoción cultural en estas poblaciones. Y concluyendo el sexenio, necesitaba buscar otra chamba, ya sentí que ya había hecho lo que tenía que hacer ahí. Entonces fui a Relaciones Exteriores porque dije, tenía gusanito de ser agregado cultural, entonces fui a decir, quiero ser agregado cultural. Me dijeron, llegó a tocarles la puerta de yo tal cual, sí. Y llevé mi currículum y me dijeron, pues sí, estás muy bien, te llamamos. Sabía que una amiga había dejado el trabajo y se había ido a hacer una maestría a Londres. Entonces por eso fui. Había un espacio. Regresó la amiga de Londres, yo volví a trabajar en la Ibero, era director de servicio social. Y en una fiesta, o sea, lo platico porque así es como se dan las cosas en la vida, muchas veces son casualidades. En una fiesta, cuando regresa esta amiga, me dice, ¿y todavía te interesa ser agregado cultural? Le dije, me encantaría. Pues mándame tu currículum. Entonces se lo mando y a las 2 semanas me dice, pues ahorita no tengo nada afuera, pero te puedes venir de subdirector de acuerdos internacionales en la Dirección de Asuntos Culturales. Y teniendo un trabajo muy importante en Ibero, era un director de un departamento, tenía carro, ganaba muy bien, estaba yo en muchos comités, pero dije, sí me veo el resto de mi vida en Cancillería. Me puedo imaginar 30 años en distintas secciones de Relaciones Exteriores. Entonces renuncié a la Ibero, entré a trabajar a Relaciones, y al año siguiente abrieron la convocatoria. Para ser diplomático tienes que hacer un examen público. Okay. Entonces al año siguiente abrieron esta convocatoria.
aplicamos 1,500 y de 1,500 quedamos 50. Ok. Y al año ya estaba yo en Washington de agregado cultural. Y esos 50 son los que mandan a todos distintos lados. Exacto. Ok. ¿Y usted quería Washington o se quería ir a otro lado? No, le no, yo importaba? entré a relaciones creyendo que iba a vivir en Europa y en Medio Oriente. Y de hecho, ya me habían dicho que me iba a China. Ok. Cuando de repente cambiaron de opinión y me dijeron, no, en vez de China te vas a Washington. ¿Usted se hubiera ido a China feliz? Pues menos feliz, menos feliz que Washington. Entonces era todavía una China en transición. Okay. Era un gran reto y era muy lejos. Mi papá estaba mal de salud, entonces sí me daba miedo estar tan lejos. Pero sí me hubiera ido. Era una China que todavía no estaba consolidada. Sí, no. Como lo es ahorita, un gigante. Y después de eso, empecemos con su carrera diplomática. Empezó en Washington y luego se fue a Minnesota. No. ¿O cómo fue? Estuve de subdirector del Instituto Cultural de México en Washington, que por cierto, para todos los que escuchan tu programa, si van a Washington, no se pierdan la visita. Es una antigua, es una mansión en la calle 16, que fue la Embajada de México a partir de 1920. Y en 1990 se convirtió en un instituto cultural, pero tiene unos salones de recepción preciosos y unos murales fantásticos de un discípulo de Diego Rivera. Wow. Entonces ahí estuve 3 años, ahí conocí a mi actual esposo, a David, y al terminar esos 3 años me llamaron de Cancillería pidiéndome que me fuera a Ottawa de agregado cultural. Okay. Y también yo quería irme a París, que alguna vez me lo ofrecieron y tuve que decir que no. Sí, porque aparte México en París es muy querido. Sí, desde la OCDE, desde todos los aspectos en París somos muy queridos allá. Sí, pero no se me ha hecho. Entonces estuve 3 años en Ottawa y de ahí me fui a México de regreso. Llegué a México en el 2001, justamente acababa de ganar Vicente Fox, entonces me pareció muy interesante estar en México y vivir la transición a la democracia. Entonces tuve 3 años como director para Estados Unidos y Canadá. Luego me invitó la presidenta de Conaculta, Sari Bermúdez, a ser director de Asuntos Internacionales en Conaculta. Entonces era el sueño de mi vida, era no solo ser agregado cultural, sino agregado cultural para todo el mundo. Sí. Entonces tuve 3 años ahí viajando por todo el mundo, representando a México, y teníamos unos programas de becas fantásticas para que los artistas mexicanos estuvieran en los festivales más importantes y promoviendo exposiciones de arte en los museos más emblemáticos del mundo. Entonces fue maravilloso. Y luego, al cambio de sexenio, me invita la canciller a ser director general de Asuntos Culturales y Educativos. Okay. Entonces, cuando volví a México pensé que iba a estar 2 años y estuve 9. Y ahí, como director de Asuntos Culturales y Educativos, también pues era el encargado de todas las becas que da México a los estudiantes del resto del mundo, de las becas a mexicanos en la OEA y de coordinar a todos los agregados culturales de México en el mundo. Entonces, pues un trabajo de sueño. Increíble. ¿Cuál ha sido su lugar favorito? Washington, Ottawa, Boston, Minnesota. Híjole, es muy difícil. Depende de uno ser feliz en cualquier lugar donde estés. Y entonces cada lugar ha tenido lo suyo. Por ejemplo, en Ottawa la pasamos muy bien, pero es la capital, la segunda capital más fría del mundo. Sí. Pero logramos hacer muy buenas relaciones con artistas ahí, entonces la pasamos muy, muy bien. En Washington pues he vivido 2 veces, es una ciudad sensacional, ha crecido, se ha vuelto muy cosmopolita, entonces es fantástica. Pero Saint Paul, por ejemplo, que también es muy frío, es la segunda ciudad con más actividades culturales per cápita. Okay. Y la segunda ciudad con más pistas de bici. Okay. Entonces pues, también fui feliz. Sí. En Orlando la ciudad no me pareció tan atractiva, pero tenía una comunidad de 600,000 mexicanos que atender. Okay. Nunca había sido cónsul,
En relaciones exteriores, para subir, tienes que ser cónsul alguna vez. Todo mundo tiene que tener trabajo consular. O sea, todos los embajadores primero fueron consulados. Todos los diplomáticos Ok. en algún momento tienen que estar 2 años por lo menos en un consulado. Ok. Y justamente porque tenemos tantos consulados y antes los veían como menos. Sí. Los del embajador decían, no, lo consular es una tarea menos importante. Ok. Y hace mucho que se dijo, no, es tan importante servir a los paisanos en un consulado como trabajar en una embajada. Y entonces yo no había estado nunca en un consulado. Digo, había coordinado a los consulados desde América del Norte, pero la ley decía, tienes que haber estado, ya la cambiaron ahora, pero entonces tienes que haber estado en un consulado. Entonces, cuando terminé de ser director de Asuntos Culturales y Educativos, me ofreció la canciller mandarme a un consulado. Primero me dijo que Londres y yo estaba feliz. Sí, sí, sí. Y luego cambió de opinión y me mandó a Orlando. Ok. El Son calorcito. el tipo de cosas que en el servicio de carrera, pues vas a donde, como los militares, pues vas a donde te mandan. Pero Orlando fue un descubrimiento, porque ahí fui el cura que nunca fui, el presidente municipal que nunca seré, el sociólogo que soy, porque atender a 600,000 mexicanos, muchos de ellos indocumentados, por una zona gigante del centro y norte de Florida, fue una experiencia fantástica. ¿Cómo es esa parte? O sea, siempre me he preguntado esto. Cuando alguien sin papeles llega y te dice a ti como consulado de que no tengo papeles, pero estoy aquí. No tiene visa para estar en Estados Unidos. Sí. Y por eso le decimos son indocumentados. Uh-huh. Y entonces vienen con nosotros para tener, pero sí tienen papeles, sí tienen acta de nacimiento, sí tienen credencial del IFE, o tienen su certificado de primaria. Entonces con eso, con esos 2 documentos, el acta de nacimiento y una identificación oficial, nosotros les damos su pasaporte, les damos la matrícula consular, que es una como licencia que trae su nombre, su dirección, para que se puedan identificar ante las autoridades locales, recoger a sus hijos en la escuela, en los hospitales. Para que puedan vivir normal. Para nosotros sí tienen documentos. Sí, sí, sí. Lo que no tienen son el documento legal estadounidense. Pero es una paradoja que no pueden tener Social Security, pero tienen que tener el ITIN number para pagar impuestos. Entonces, es la doble moral en este país, ¿no? Sí. Hay 5 millones de mexicanos indocumentados que pagan impuestos todos los meses porque tienen la esperanza de regularizarse algún día. Entonces sí pagan impuestos, pero no tienen número de seguro social. Exacto. Y en Minnesota, usted había leído que le pasó algo complicado, bueno, más que complicado, algo fuera de lo normal. Que en Minnesota usted estaba ahí cuando sucedió lo de Ayotzinapa. ¿Y cómo fue eso que le pasó, que la gente iba fuera de su consulado? Porque es raro, es algo que pasó en México, pero que tenga repercusiones hasta en otro país tan fuertes. No, así suele ser. Cuando muchos años antes la matanza de Acteal, yo estaba en Ottawa y también iba la gente a protestar a las embajadas. Lo que pasa es que lo de Ayotzinapa es una cosa que nunca jamás debió haber sucedido. Y entonces había un grupo muy grande de gente de Morena en Minnesota. Yo la llevaba muy bien con ellos. Entonces me dijeron, pues cónsul, vamos a venir a protestar. Dije, pues vengan a protestar tanto como haga falta. Entonces empezaron a ir el día 26 de cada mes. Entonces iban ellos al consulado y se paraban en el estacionamiento. Y yo salía y oía el pliego petitorio, lo retransmitía a México inmediatamente. Algunos de ellos, como te digo, que eran mis amigos. Entonces, cónsul, ya venimos a darle lata, ¿no? Había otros que no eran amigos y que no eran amables. Entonces, mi último grito ahí, que eso fue lo único lo que me sacó de onda, estaba ya
era el mero 15 de septiembre. Estábamos afuera de un mercado de mexicanos en el estacionamiento, y ya estaba yo allá arriba. Me habían entregado la banda, me habían entregado la bandera, cuando de repente veo como unas 40 gentes entrar y pararse enfrente del público, y venían cargando un ataúd que decía: muera el narcogobierno de Peña Nieto. Pero yo ya estaba en el tan tararán, 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 tan tararán, 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 Sí, para dar el grito, ¿no? Entonces sí, nada más dije, pues tengo que sacar la fuerza para hacerlo. Para representar a México dignamente. Entonces, pues sí, di mi grito. Terminando yo, ellos dieron su contragrito. Ya, se acabó, y bajé a echarme un tequila doble para que se me bajara la taquicardia. Pero bueno, fue un momento difícil, pero por otro lado, no creo que fueran las formas, o sea, porque Sí. conmigo habían dialogado. Era la época en que estaba por salir la credencial de lector, y los primeros que fueron a sacar credencial de lector al consulado fueron todos ellos de Morena. Entonces llevaba yo muy buena relación, entonces sí me pareció una agresión, porque había dado otro grito el domingo y estaba esta misma gente ahí y no habían hecho eso, ¿no? Entonces fue un momento difícil, pero por otro lado comprensible, como vuelvo a decir. Ya pasaron muchos años y seguimos sin saber qué pasó con los de Ayotzinapa, un crimen de Estado que nunca debió haber sucedido. Eso es correcto. ¿Y usted cómo ha manejado esta carrera en el servicio público, de ser una persona que pues todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe cuál es su nombre, dónde está, y usted desearía de que regresar y ya no, o sea, que nadie lo conozca y ser de que uno más, o se quedaría así? Cuando entramos al Matías Romero, la directora Patricia Galeana nos dijo a veces: recuerden que como diplomáticos siempre serán ya figura pública. Y no solo como cónsul o embajador, sino cualquier diplomático. Porque decía, si vas a una recepción y tiras basura, no van a decir Felipe lo hizo, van a decir el mexicano. Sí, eso, ¿no? sí. Entonces, sí, en un puesto como el que tengo, pues sí soy figura pública, y aprende uno a saber que eres figura pública y tienes que tener cuidado, ¿no? Pero por otro lado también aprendes o sea, yo creo que lo importante es ser siempre honesto y ser como uno es. Por ejemplo, lo que te decía es, yo he sido abiertamente gay desde hace más de 40 años. Okay. Entré a Cancillería siendo abiertamente gay, y mucha gente que nunca había conocido gente gay se quedaba muda, así como: es que contigo no se puede, porque no puede uno ni estar en contra de ti, porque no es que saliera yo con una diadema, pero, sí. Pero nunca he negado quién soy, ¿no? Por ejemplo, en Canadá tuve una experiencia muy linda. El día que terminaba mis 3 años, el embajador, un priista muy serio, muy convencional, me hizo una recepción ante las autoridades canadienses, y a la hora de dar su discurso dijo: pero vente con David. Y pasó a David al frente, y en sus palabras dijo: es que tú no podrías haber hecho lo que hiciste si no tuvieras a David contigo, ¿no? Y los canadienses estaban mudos, que nunca pensaron que un priista pudiera ser así de inclusivo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que en ese sentido, y a tu público le digo, no, que nunca les dé miedo de ser como son, porque te ganas el respeto, ¿no? Exacto, y no de inclusive, sino de respeto también, o sea, como puede ser, o sea, es algo totalmente normal, y es muy cierto, con nuestra pareja no es lo mismo, sea lo que sea. Y Massachusetts fue el primero, bueno, de los primeros en aprobar las leyes LGBT. ¿Qué significa para usted estando aquí y siendo el jefe del país en esta ciudad? Pues, digo, qué bueno que fue uno de los primeros estados, pero México le ganó.
Ahí sí. Entonces yo me casé en México en el 2011. Ya vivía en Orlando, pero fui tan pronto. Primero firmamos nuestra sociedad de convivencia porque era lo que se podía firmar en el 2008. Y luego, a partir del 2010, que ya se pudo el matrimonio, nos casamos. Entonces, para mí fue un gran orgullo que México, la Ciudad de México, se adelantara aún a Estados Unidos en reconocernos. Y fui de las primeras parejas. Fuimos 2 parejas, porque habíamos metido nuestros papeles con la sociedad de convivencia, pero nos dijeron no, porque la ley dice cónyuge. Tendrían que cambiar la ley para que dijera conviviente. Okay. Entonces, cuando ya se aprueba, el presidente Calderón no estaba de acuerdo, entonces lo mandó a la Suprema Corte. Y el día que la Suprema Corte se manifestó que sí era constitucional, ese día mandé yo creo que cuando me preguntas qué momento más dichoso, es uno de los momentos más dichosos de mi vida. Más felices. Fue cuando escribí la carta a la canciller diciendo agradeceré se otorguen todos los derechos que la ley ofrece a mi cónyuge David Alexander Dybeck, ¿no? Firmé la carta y a los 2 días ya él tenía seguro de gastos médicos, pasaporte, etcétera. Increíble, lo mismo. No me imagino qué felicidad le cayó ese día. ¿Y cómo fue cuando usted dice que desde hace 40 años usted es abierto sobre este tema? ¿Usted recibió en algún momento algún tipo de discriminación que no lo haya dejado subir en algún puesto o en su mismo círculo de trabajo o algo así sobre este tema? Ya soy muy afortunado. Digo, a lo mejor por el pánico escénico que tuve en la escuela, fui siempre muy cuidadoso y como ya dije antes, la libré muy bien. Yo me peleé contra mí mismo años. En la universidad, después supe que uno de mis profesores más queridos era gay. Hubiera yo agradecido que me lo hubiera dicho 4 años antes, pero no, en esa época no se hablaba. Entonces, pues no, yo fui el primer gay de todo el grupo. Y cuando después de muchos años o de unos meses de psicoanálisis, logré ya decir, bueno, ya déjate de pelear contigo mismo. Y una vez que supe que así soy, ya me dio muchísima paz y me dio la posibilidad de como digo, ir caminando por la vida sin problemas. Entonces, el otro día tenemos ahora una asociación de personas LGBTQ y plus de Cancillería. Hicieron una encuesta y sí, la gran mayoría planteó que fueron discriminados. Conmigo, pues si hablaban detrás de mí, pues ni me enteré, ¿no? Y no, nunca jamás. Que a lo mejor no me ofrecieron cosas por ser gay, pero pues no me las ofrecieron, no me enteré. Entonces, mejor. Yo me siento una persona muy, 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 muy afortunada. Es increíble. Uh-huh. Aparte, porque justo está creciendo y para bien en nuestro país y también aquí. ¿Le pasó que, o sea, ya en su camino, en su carrera, algún otro diplomático le dijera de que gracias porque usted nos abrió la puerta? Sí, en este grupo que tenemos, en este colectivo, somos 3 o 4 que somos los más grandes y siempre nos reconocen, ¿no? Tengo 2 sobrinos gay, por ejemplo, que pues también, pues ellos me conocieron ya desde niños, desde que nacieron ya conocieron a mis respectivas parejas, entonces pues, para ellos ya fue facilísimo, ¿no? ¿Y qué tal ha sido la vida con su pareja? ¿Qué tanto lo ha ayudado e impulsado a seguir esta carrera? Porque es una carrera complicada donde salta de lugares a lugares, quién sabe de cuándo, y no es como que no se logra sentar en un lugar. ¿Cómo le ha ayudado o no estar así? Y otra vez soy muy afortunado. Entre los gays de mi generación, pues muchos eran de closet siempre, y de mi clase social eran pocos los que se animaban a abrirse. Luego empezó.
me tocó justo cuando me asumo gay, es el mismo año del SIDA. Entonces era el pánico. De hecho, muchas de las gentes que conocí en mis primeros años de gay murieron de la epidemia. En aquella época morían los gays como palomitas, ¿no? Okay. Muchísimos. Y entonces muchos empezamos a tener pareja. Hubo un cambio radical. Entonces somos también la primera generación de gays que tienen pareja abiertamente. Yo tuve una por 7 años y luego con David, que tengo 28 años juntos. Este año cumplimos 29, que es una cosa rara. O sea, de hecho mis sobrinos dicen, de todas las parejas que conocemos, ustedes son la que lleva más tiempo. La que tiene más tiempo y que se ven más sólidas. David y yo somos muy amigos, entonces nos acompañamos. Él se hizo de una carrera para poderme seguir. Cuando estábamos en Canadá, de burro yo no le pedí visa, creyendo que era muy fácil entre gringos. Y en aquella época, para pedir visa, la embajadora tendría que haber mandado una nota diplomática con autorización de México. Era una tortura. Entonces, él hizo su maestría en arte y otra maestría en educación. Y para cuando llegamos a México, se volvió profesor de arte en inglés. Y entonces me ha podido seguir a donde vayamos. Y bueno, tuve la suerte de que es alguien que le encanta la idea de cambiar de vida cada 4 años y que ha querido ser mi compañero y acompañarme en todas estas aventuras. Qué afortunado. Sí. Y regresando un poquito al tema de México, me gustaría ver, ahorita en Harvard tuvimos la oportunidad de escuchar a distintos puntos de vista y distintas perspectivas sobre nuestro país. Escuchamos un poquito de Carmen Aristegui, de cómo ha pasado últimamente un poquito el abuso de poder en nuestro país sobre los periodistas. También tenemos esta perspectiva sobre el camino a las elecciones que van a suceder en unos meses. ¿Cuál es su opinión desde afuera sobre México? ¿Se ve optimista o no? ¿Qué opina? ¿Cómo usted lo ve desde afuera el futuro de nuestro país? Nada más diría que de fuera y de dentro. Pues yo soy funcionario mexicano. Exacto. Y trabajo en español todos los días y reporto a México todos los días. Y lo primero que hago en la mañana a las 6:30 es leer las noticias mexicanas, ¿no? Sí. Lo que me pareció muy interesante de la conferencia fue justamente que hubo una diversidad de opiniones y que hubo una discusión crítica, que es lo que necesita nuestro país, ¿no? Creo que estamos en un momento muy especial. Bueno, como diplomático, yo trabajo para el Estado mexicano, no para ciertamente el presidente es mi jefe, pero Estado, a quienes servimos es al Estado mexicano, más allá de los partidos. O sea, yo como funcionario no puedo, o por ejemplo, cuando los morenistas querían en Saint Paul ir a hacer difusión, dije, en el estacionamiento pueden lo que quieran, adentro no, porque tendría que tener yo a todos los partidos. Exacto. Por eso no se habían hecho elecciones en los consulados, porque el Ejecutivo, desde que se creó el IFE, ya no es parte de cómo son las elecciones. Entonces tenemos un momento electoral muy especial. Hay muchos retos, como escuchaste, de seguridad, de pobreza, de justicia. Y entonces va a ser muy interesante conocer a partir de hoy cuáles son los planteamientos de los 3 candidatos, y pues para que tomemos una decisión. Esta vez se registraron un poquito más de 200,000 mexicanos para votar en el exterior. Okay. Si somos más de 11 millones, pues son muy poquitos, es como el 2%. No es nada. No es nada, pero bueno, 200,000 votos pueden modificar, ¿no? Yo, pues, si soy optimista, soy mitad optimista y mitad pesimista. O sea, cuando yo estudié sociología,
en los 70s, imagínate, al final de los 70s, yo estaba convencido de que mi generación íbamos a dejar un México mucho mejor para las siguientes generaciones. Dice yo, ¿qué México nos dejaron nuestros papás con problemas, ¿no? Y veo el México de hoy y desafortunadamente no dejamos un México mejor. O sea, los problemas con el crimen organizado que hay ahora no había en los años, no en esa dimensión. La pobreza es muy triste. A lo mejor en aquella época era el 60% de pobres, ahora es el 40%, pero no lo hemos hecho. Digo, China lo ha hecho fantástico, India está haciendo un muy buen papel, Brasil ha hecho mucho, y México nos hemos quedado cortos. Desafortunadamente, sí, ya nada más es el 10% en pobreza extrema, menos mal. Y nuestra medición de pobreza se hizo tan sofisticada que entonces pues casi todo el mundo es pobre de algo, ¿no? Eso sí. Entonces, pues sí me da tristeza que el México de hoy no es necesariamente mucho mejor, pero como se dijo en la conferencia, pues hay grises, hay muchos matices de grises, ¿no? Cuando yo estaba creciendo, ir a Estados Unidos era como, ibas por peanut butter cups y regresabas, importabas cassettes y cosas, porque la economía era una economía cerrada a puras cosas hechas en México. Tenemos 30 años de TLC, de una integración con América del Norte que ha puesto a una buena parte del país en un lugar distinto. Entonces hay muchas cosas. Que seamos ahora el primer socio comercial de Estados Unidos, pues es una maravilla, es algo impensable, ¿no? Entonces, por eso digo, sí soy optimista, aunque con cautela, soy crítico. Ok. Y quiero saber cuál es su opinión y como que su pensamiento sobre que haya tantos mexicanos en una ciudad como esta, que es de lo mejor a nivel académico en el mundo, porque también nos metemos un poco al tema del talento en nuestro país, que yo soy fiel creyente de que lo tenemos y a racimos enormes. Los mexicanos somos gente muy trabajadora, somos por datos de la OCDE, somos el país que más horas trabaja. También somos el que menos horas producen, porque nos distraemos mucho, pero tenemos mucho talento en nuestro país y lo podemos ver justamente en esta ciudad. Que hay gente en Harvard, en el MIT, en Northeastern, en instituciones educativas de la top 5 a nivel mundial, pero no regresan a México. ¿Cuál es su opinión sobre toda la gente que está aquí y de que no regrese el talento a nuestro país? Yo no estaría tan seguro de esa aseveración. Algunos no regresan. Y lo que yo he podido ver, una época CONACYT daba becas y obligaba a regresar. Si no regresaban ya no podían... ya no se las daban. No se podían quedar. Para poderse quedar tenían que pagar la beca, ¿no? Okay. Había un acuerdo y las visas no se les prorrogaba. Lo mismo los estudiantes de Fulbright. Los de Fulbright sí necesariamente tienen que volver 2 años a México. Yo he podido ver a muchos que se quedan un buen tiempo terminando sus maestrías, el año que pueden, como OPT, algunos se quedan unos años más, pero muchos tienden a regresar después. Muchos otros, aunque se quedan acá, tienen vínculos muy fuertes con México y logran. Por ejemplo, aquí tenemos un doctor del TEC de Monterrey que se trae a más de 60 estudiantes del TEC cada año a trabajar en laboratorios. Wow. Entonces, si me preguntas, lo que está haciendo este hombre aquí, Guillermo Ruiz Esparza, que fue Premio Nacional de la Juventud, lo que hace desde aquí para ayudar a México es más importante posiblemente que si estuviera en México. Entonces, él tiene aquí su laboratorio en Harvard, se ha hecho gran amigo de muchos otros gentes de laboratorios a los que ha convencido de lo buenos que son los mexicanos. Entonces los chavos vienen sin tener que pagar a Harvard, no les pagan tampoco, pero trabajan 6 meses. Pero vienen libres para enfocarse en lo suyo. Y salen ya con tema de tesis y salen felices, ¿no? Entonces,
es relativo. Sí hay mucho mexicano acá, pero tampoco son, o sea, si tú ves la cantidad de indios y de chinos que hay en las universidades en Estados Unidos, la cantidad de mexicanos, hay solamente 14,000 mexicanos como estudiantes internacionales. En todo el mundo. No, en Estados Boston, Unidos. en Estados Unidos. 14,000 cuando China tiene 300,000, Sí. India tiene 300,000, Taiwán tiene 100,000, Corea tiene 200,000 y nosotros somos el país vecino, el socio comercial, tenemos 2,000 kilómetros de frontera. Entonces, algo hemos hecho mal, o a lo mejor no está mal. Bueno, una parte que nos falta en México es el inglés. Sí. Y lo otro es que la educación pública, la universitaria en México es casi gratuita. Entonces, pues venirse acá a pagar $60,000 cuando puedes hacer una licenciatura por $1 en la UNAM y de la misma calidad académica, pues lo hace difícil. Exacto. Sí, en la UNAM, que también sales de las mejores de Latinoamérica. Y vamos a ver. ¿Alguna vez pensó en cuando usted iba a entrar a la carrera en Libero, en que iba a tener una carrera así de increíble? Porque es una gran carrera estar en Washington, San Paul, en Orlando y ahorita de consulado en Boston. De hecho, cuando entré a sociología, mi papá decía, pero ¿por qué te metiste esa carrera? ¿De qué vas a vivir? Y entonces sí me metió mucho la duda de qué voy a vivir. Voy a tener que ser profesor. Y mi consejo a la gente que escucha tu podcast es, en la vida se van abriendo, hay que ir tomando las posibilidades que se van ofreciendo. Siempre abrirse tantas cartas como sea posible y la vida te irá llevando. Yo sin querer sin querer y queriendo, a lo mejor en el inconsciente, con todo y que entré a sociología y no hice internacionales, al final terminé siendo internacionalista. Entonces, sí, me daba mucho miedo de que iba a sobrevivir. Y finalmente, pues encontré una profesión que la hice como los sacos estos de preta aporte, ¿no? A mi medida. Exacto. ¿Y qué es ahorita lo que lo hace levantarse de la cama todos los días? De acoger a tantos mexicanos en esta ciudad. Pues el entusiasmo de dar servicio a nuestras comunidades. Aquí me ha costado trabajo Boston comparado con los otros consulados, porque yo creo que es el único consulado en Estados Unidos en donde los mexicanos no somos la primera minoría. Si tú ves, van primero dominicanos, brasileños, colombianos, centroamericanos. Entonces, me ha costado trabajo entender dónde están los mexicanos. Sí, los de las universidades sí sé dónde están, pero y todos los otros, hay alrededor de 150,000 mexicanos en los 5 estados, en los 6 estados que me corresponden. La mayoría están en el sur de Connecticut, que antes no me tocaban, le tocaban a Nueva York. Y creo que pobres, porque a ellos les quedaba más cerca subirse al tren y estar en media hora en Nueva York. Y por quitarle, que Nueva York tiene más de 1,5 millones de mexicanos. Sí. Entonces, por quitarle peso, los pasaron para acá. Pero sí me anima mucho encontrar la manera. Me encanta bajar a la sala de atención al público, saber cómo están. Y damos servicio también a muchos americanos que vienen por visas para irse como residentes temporales o permanentes a vivir en México. Okay. Y cuéntenos alguna historia que le haya pasado aquí en el consulado. ¿Es alguna historia que se acuerda? Sí, que lo haga reír o que decir que ese fue un día largo. O algo chistoso que le haya pasado estando aquí. Boston es una ciudad muy caótica. Pueden pasar un chorro de cosas en un segundo. Sí, pero es menos caótica de lo que Boston cree.
Por ejemplo, me tocaron un par de nevadas en Saint Paul, de quedarme atorado en un periférico, y ahí sí era de pavor. Aquí, pues, las nevaditas han sido muy chiquitas, ¿no? Posiblemente hace como 1 año y medio hubo un show de Frida Kahlo, de estos que hay ahora, del Cuartote, como la experiencia. Sí. Okay. Entonces fue interesante ver cómo había habido una exposición de Frida Kahlo en una universidad aquí y que no fue tanta gente a ver los verdaderos Kahlos. Okay. Luego, en este otro show, pues había miles de gentes yendo. Entonces, sí me impresionó mucho cómo las nuevas formas de difundir la cultura atraen muchísimo más que las antiguas formas, ¿no? ¿Quién es su artista mexicano favorito? Me da mucha curiosidad. Ay, jole. Pues, sus favoritos, varios. Hay muchos, ¿no? Oye, internacional, ¿quién le gusta? Por ejemplo, mis favoritos es Goya, Jackson Pollock, porque me gusta a mí mucho el arte abstracto. Yo creo que esos dos son mis favoritos, los míos. Y mexicanos, obviamente Diego Rivera. Yo le voy a los Pumas. Tenemos una pieza de él en nuestro estadio. ¿Pero los suyos? A mí, de los mexicanos, Saturnino Herrán. Okay. Que es antes de Diego Rivera, que es, yo creo que el que empezó con la pintura mexicanista. Y de los contemporáneos hay muchos, pero Gabriel Curi y en general los artistas de la Galería Curi Mansuto, que por cierto ahora tiene galería en Nueva York y que siempre tiene cosas fantásticas. Increíble. ¿Alguna vez en toda su carrera ha tenido el pensamiento de tirar la toalla? Chance no de su carrera, sino antes, o en algún punto, de tirar la toalla o de algún día, porque en el proceso, cuando estamos intentando conseguir algo, muchas veces es un camino muy solo, que es un camino muy solo de yo quiero conseguir esto porque yo creo en esto, yo creo en mi proyecto de vida, yo creo en lo que voy a hacer. Pero hay días difíciles, son noches sin dormir, de papeles, no sé, arrugados, muchas noches de estudio. ¿Qué puerta o oportunidad negada ha sido de las más complicadas de superar para usted? Sí ha habido momentos difíciles. Me acuerdo en Washington, en mi primera vez ahí, cuando la insurrección zapatista. Y entonces me preguntaba mucho qué hago yo acá cuando en México están peleando los zapatistas por derechos que les correspondían hace muchos años, ¿no? Entonces sí tuve una crisis ética fuerte y estaba en el Instituto Cultural y traté de ver si lograba cambiarme al consulado, porque dije, ahí por lo menos puedo darles apapachos. Sí. Parte de mi chamba, y por eso digo, el cura que no fui, de chiquito yo decía que iba a ser cura. Mi mamá me dijo, estás loco, primero acabas una carrera y luego te haces cura. Y ya luego ya no quise ser cura. Pero esa parte de devolver y viniendo, habiendo crecido en un país con tanta pobreza y tanta injusticia, sí, ha habido momentos en que me pregunto, bueno, yo por qué tengo tanto beneficio y cómo puedo devolver. Ok. Porque usted estaba en Washington, en la embajada. En el Instituto Cultural. Ok. Haciendo frivolidades, parecía. Washington es bello. Yo me acuerdo, fui tengo 21, hace unos 6, 7 años, fui con mi hermano y mi papá estaba trabajando y mi hermano y yo íbamos a ver la ciudad solos. En lo que mi papá trabajaba, nosotros nos íbamos solos, ver toda la ciudad, íbamos a los museos, el Capitolio, todo. Y íbamos así, 2 niños así como de 14 y 15 años, así 2 mirruñas así, iban tac, 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 en la calle solitos.
A ver, que a mí me gusta mucho esa ciudad. Ojalá que puedas ir otra vez. Le tengo bastante cariño. A ver, yo tengo esta duda, es muy personal. Si yo estudio negocios, por ejemplo, si yo quiero entrar a esta parte diplomática, ¿cómo alguien lo puede hacer? Si a alguien le interesa esta parte. Hay dos formas. Uno es, si ya estás en algún lado, pues mandar tu currículum y decir quiero trabajar en el consulado, en la embajada. Y si hay vacantes, pues te pueden contratar. Si quieres ser miembro del servicio exterior, como yo, eso se abren convocatorias como cada año y medio. Y entonces hay que estar al pendiente, hay que hacer este examen, competir contra miles. Es un examen complicado, un examen de trivia, primero son como 1000 preguntas de historia, geografía, de México. De México y del mundo. Okay. Las capitales, te tienes que saber las capitales de todo el mundo, los ríos. Por eso digo que es de trivia. Okay. Si pasas el de trivia, hay un examen de inglés que es obligatorio y uno psicológico. Okay. Si pasas esos 3, ya pasas a la segunda etapa en donde tienes que escribir un ensayo y hacer el segundo de un segundo idioma, examen de un segundo idioma. Creo que el psicológico es cuando va en la segunda etapa. Okay. Y luego ya entras. Y así empieza. Y así empiezas. No es como, por ejemplo, en otro que a fuerzas tienes que estudiar Derecho. No, la mayoría son internacionalistas, pero yo tuve un colega, el actual representante ante la autoridad palestina es médico. Okay. Entró en mi generación. Un ex subsecretario y que fue embajador, embajador ante la OEA, es arquitecto. Entonces, no importa la profesión. De lo que sea. ¿Cuánto tiempo dura un cónsul? Como que, no sé, un presidente dura 6 años en nuestro país. ¿Cuánto es el tiempo de duración de un cónsul? Con nosotros la ley dice no menos de 2 años y no más de 6. Ok. Entonces, a mí me han cambiado casi en el 4.º año siempre. En esta ocasión, por la pandemia se alargó, pero yo supongo que, por ejemplo, tengo ya 4 años y medio aquí y supongo que tan pronto cambie el gobierno, la nueva administración me hará alguna otra propuesta. Okay. ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Usted en su futuro ya se quiere sentar en algún lugar o usted quiere seguir moviéndose? No, yo por mí me seguiría moviendo, pero la ley obliga a jubilarse a los 70 años. Entonces me queda ya nada más un puesto más. Okay. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues estoy viendo qué inventaré. Justo la conferencia me dio muchas ideas. Ah, buenísimo. Y si usted pudiera darse una vuelta en tiempo atrás y decirle algo al Alberto de 18 o 21 años, ¿qué le diría? No tengas miedo, confía en ti, las cosas se irán acomodando. Nada más entre 18 y 21 años eran mis años más de más pavor, de mucho miedo, ¿no? Que confíe en el proceso. Uh-huh. ¿Algún sueño que todavía algún día quiere lograr? Vivir en Europa. Vivir en Europa. Uh-huh. Ese quiere que sea su siguiente puesto. Me encantaría en algún lugar de Europa. En París. En algún lugar. Padrísimo. ¿Algún consejo que le quiera regalar a todos los que nos están escuchando, que están buscando su misión, que no saben qué hacer, que están perdidos? ¿Algún consejo que usted les pueda dar? Pues que se abran todas las opciones y las opciones les van a ir indicando el camino, ¿no? Que tengan confianza en sí mismos, ¿no? Y bueno, hay que vivir a veces con la angustia de ¿y ahora qué hago? Pero apostar, una vez que se toma una primera decisión, quedarse con ella. Pero siempre saber que te puedes arrepentir y no pasa nada. Okay. Muy bueno. Como decían en la conferencia, mucha gente ahora se valora mucho a las personas que tienen tropiezos, porque los tropiezos nos hacen crecer.
Exacto. Yo antes, en todos los correos del podcast, yo solía poner de que soy un mexicano con muchos fracasos. Porque yo había tenido... Empecé a los 15 años con una asociación que construía techos en Leo de Toluca, luego tuve una marca de ropa y así, cositas. Entonces yo ponía, soy un mexicano con muchos fracasos que ahorita está haciendo un podcast. Y así mucha gente resonaba con lo mismo porque la gente que ya está arriba y que de muchos fracasos ha construido un éxito, te entiende. Y otra cosa que la gente no entiende es preguntar y hablar. Que en todas las preguntas ya tienes el no porque pues, no has preguntado, pero... Yo en la conferencia lo vi y dije que, a ver, probablemente no lo iba a volver a ver o iba a ser muy complicado. Entonces dije, le voy a hablar. Lo peor es que me diga que no. Y mucha gente de mi edad, más chicos, el otro día tuve la oportunidad de dar una conferencia en mi ex colegio en México. No preguntan. Les da, ¿qué les dice a esas personas todavía más pequeñas que... Están entre que hicieron una carrera, entre que no saben qué hacer? ¿Qué les puede decir? Pues anímense a conseguir un mentor, alguien que admiren, que crean que les puede dar, que les puede acompañar en la decisión. No sé si todos, pero a mí no hay alguien que me escriba un email que yo no le conteste. Entonces, aunque no te hubieras acercado conmigo el domingo, si me hubieras mandado un email, te hubiera contestado y aquí estaríamos. Entonces, animarse a quien admiran, de quien querrían recibir consejo, pues escríbanle. No pasa nada. Pues, y como decías tú, el no ya lo tienes de antemano. Pues hay que buscar el sí. Alberto, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar al final para cerrar este capítulo? No, pues nada más agradecerte, Sebastián, que pensaras en mí para tu podcast. Y ojalá y que sea útil para tus escuchas alguna de las tantas experiencias. Y estoy a las órdenes de quien me quisiera buscar. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente un honor tenerlo en mi primer capítulo frente a frente. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ojalá lo hayan disfrutado igual que nosotros. Van a tener las redes sociales y la dirección del Consulado de México en Boston. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Chao, chao.